Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ore conmigo al Señor, por favor, esta mañana, esta tarde ya. Señor, gracias te damos. Padre, te hemos cantado, te hemos adorado, Señor. Y de verdad, Señor, qué glorioso es estar en tu presencia. Qué precioso es tener la confianza de que cantamos a un Dios vivo y verdadero, que nos escucha y atiende a nuestro ruego a pesar, Señor. Que muchas veces fallamos, de que muchas veces, Señor, faltamos a tu palabra, a tu verdad, y no vivimos, Señor, como debiéramos vivir. Ayúdanos esta mañana, Dios, a volvernos a ti de todo corazón y podamos disfrutar de la libertad, del gozo, de la alegría, del contentamiento en medio de las dificultades. Cristo sea glorificado, Señor. Habla esta tarde a nuestra vida, por favor, y permítenos, Señor, ser plenos en Cristo. Que nuestra vida, como una ofrenda en olor fragante a tu presencia, derrame delante de ti cada día, Señor. Que nuestro anhelo, nuestro deseo solo sea agradarte a ti, exaltarte a ti, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver, Señor, cuánta bendición has derramado para aquellos que te aman. Cuánto gozo, cuánta alegría, Señor, cuánta plenitud de la vida, Señor, de la que muchas veces nos quejamos siendo indignos de ella, pero sin embargo, Dios, tú nos has dado más de lo que merecemos o de lo que necesitamos. Espíritu Santo, convéncenos este día. Y gracias por hablar a mi vida en la mañana, Señor, recordarme, Dios, que la vida cristiana es más que cambios de hábito, que cambios de costumbres, que dejar o hacer cosas, Señor. La vida cristiana se trata de ti, Señor, obrando en la vida de aquel, Señor, que se ha entregado a ti. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, Señor, esta mañana. La gloria, la honra sea para ti. Usa mi vida, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos rapidito, por favor, a Filipenses, una carta que siempre me ha fascinado. El pastor está dando un estudio acerca de ella, no ha llegado ahí. Y a lo largo de mi vida, hermanos, hermanas, el Señor me ha permitido, gracias, hermano, a concientizar, evaluar el tiempo en que el Señor me permitió conocerle hasta ahora y ver un desarrollo, un crecimiento. Yo quiero preguntarle esta mañana, esposa, esposo, joven, ¿hay contentamiento en su vida? ¿Es feliz con lo que tiene? ¿De verdad? La pregunta es para usted, no me conteste esta mañana. Medítelo, por favor. ¿De realmente es feliz? ¿Ha encontrado lo que es la verdadera razón de la vida? Sí, yo en mi vida, a lo largo, algunos de ustedes conocen el testimonio, fue de sufrimiento, de tristeza en el transcurso de la niñez. La adolescencia fue terrible, la juventud, pero el Señor tuvo misericordia y me alcanzó. Y esos momentos de felicidad que pude haber vivido o que pasé, porque realmente no todo es amargura en la vida del ser humano, hay momentos de bendición siempre, de alegría, pero una felicidad temporal, caducidad. Y puede estar feliz en la noche y muchos dependamos o tenemos que definir qué es felicidad, qué es gozo, qué es alegría, ¿no? Porque aquello que nos hace sentir bien por un momento, pues puede derivarse, puede interpretarse como felicidad, como contentamiento, pero la porción de la escritura que vamos a leer esta mañana, en la que vamos a trabajar un poquito, vamos a analizar y vamos a darnos cuenta si realmente lo que vivimos, y hablo del pasado, de aquellos que fuimos
fuimos inconversos y el Señor nos alcanzó a lo largo de nuestra vida, y aún también para aquellos que han nacido en hogares cristianos y que por gracia de Dios no han tenido que vivir la vida que muchos de nosotros vivimos. Pero a la luz de la palabra hoy podamos ver qué es el contentamiento, qué es el gozo, qué es la alegría, de la cual la palabra de Dios llama a aquellos que son hijos de Dios. ¿Sí? Yo puedo ver un Señor a través de los evangelios dando su vida, orando en el Getsemaní, derramando sus lágrimas, pero con gozo al cumplir la voluntad del Padre, al decir: Padre, no se haga lo que yo, no sea como yo quiero, sino como tú dices. Y es maravilloso ver a un apóstol Pablo sufriendo, perseguido, azotado, pero al final dice: reconcíliense, alégrense, estando en una cárcel amarrado con una cadena en su pie, muchas veces. Y para nosotros que el gozo sea parecido, o lo menos tiene que ser como ese tipo de gozo del cual la Escritura nos habla, porque si no sería una fantasía lo que vivimos. Vamos rapidito, por favor, vamos a tomar a 3 versículos nada más, pero voy a leer un poquito más para que vea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y aunque no vamos a hablar hoy de la generosidad que cada uno de nosotros debiera tener y manifestar, vamos a hablar un poquito acerca del gozo que viene por estas situaciones. Dice a Filipenses 4 del 10 en adelante, leo para ustedes, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ya habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Y ese es nuestro texto en el que vamos a trabajar del 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el 11: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Aunque el texto habla de la ayuda que la iglesia de Filipenses mandó al apóstol Pablo en su trabajo misionero. Y gloria a Dios porque tenemos una iglesia misionera que se preocupa por la situación y la condición que muchos de nuestros hermanos que han ido a misiones, podamos apoyarles de una manera. Y qué bueno que tenemos anímese de verdad, hermano, y se lo digo por experiencia propia, el Señor nos ha bendecido, y no es porque damos, la verdad, Dios es bueno cuando nosotros le honramos, le amamos y obedecemos. Y es un honor, he tenido la bendición de, en algunos momentos que hemos decidido salir de vacaciones como familia, de estar con algunos de nuestros hermanos en el campo misionero y ver la obra que el Señor está haciendo a través de ellos. Nuestro hermano Neptalí, algunos de ustedes lo conocen, él está en la Huasteca Potosina, siendo médico, está trabajando con un grupo de indígenas, y de verdad que qué bendición, qué honor le ha dado el Señor a este varón. Otro hermano que está en la sierra acá que conozco, se llama Alfonso Rodríguez, también está en la ciudad de Madera, Chihuahua. También es una bendición lo que el Señor hace cuando llama a su pueblo, y es obligación de la iglesia sostener a los misioneros. Ore al Señor, que el Señor ponga en usted el deseo de dar, así como los filipenses para el apóstol Pablo. Y cuando nosotros damos, estamos seguros que no los damos a un misionero, los damos al Señor, porque eso es hacer tesoros en el cielo, dice en los evangelios. Allá donde nosotros tenemos nuestra mirada, allá debe de estar también nuestro corazón, y por qué no nuestra billetera. Así que demos. Pero el apóstol Pablo está hablando de esto. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme.
En el mundo secular, en el mundo no cristiano, es difícil entender esta palabra, hermano, contentamiento. Contentamiento habla de plenitud, de seguridad, y voy a ir a leerles un poquito acerca de la etimología de la palabra, de lo que es el contentamiento. Dice, contentamiento no se refiere a una simple satisfacción superficial. No se refiere a eso bonito que usted siente cuando hace algo bueno, porque cuando le pasa algo bueno, cuando de repente le anuncian que aquellos que trabajan en fábrica fueron el empleado del mes y tienen un bono extra. Se siente bien, ¿no? Ser promovido, ser ascendido en el trabajo, ser tomado en cuenta. Se siente bien, pero a eso no se refiere el contentamiento bíblico. Dice que va más allá de una simple satisfacción superficial, sino una profunda paz interior y satisfacción que se encuentra en la confianza que el creyente debe tener en Dios y en su providencia. Independientemente de las circunstancias que lo rodean, todas esas circunstancias externas, es un estado de ánimo que va más allá de las posesiones materiales y se encuentra en una relación plena con Dios. No se trata del contentamiento de aquello que me rodea, de aquellas cosas buenas que me pasan, incluso las malas, porque si se basara en esas cosas, entonces no sería contentamiento, porque el ánimo decaería cuando las cosas no van bien. Cuando tenemos hijos pequeños como padres, cuando se enferman y no hay dinero, cuando el trabajo escasea, cuando cualquiera de las situaciones que golpean nuestras vidas y nos traen un sentimiento de tristeza o de dolor, es difícil tener contentamiento, estar agradecidos con Dios. Hace años conocimos un pastor, no podían tener hijos y de repente Dios les concede ser padres, tienen un par de gemelitos. Y qué bendición con sus niños, pero a los pocos días esos dos niños mueren. Y el pastor decía, cargando los dos ataúdes de mis pequeños al sepultarlos, decía, Señor, no te puedo dar gracias por esto. Anhelaba a esos niños con todo mi corazón, pero ¿cómo te doy gracias por lo que me acaba de pasar? Posteriormente lo entendió, pidió perdón al Señor, dice, y el Señor le consiguió otros dos monstruitos, dos hijos hermosos. Pero va más allá de esas cosas que nos rodean, hermano. Para el creyente el contentamiento está basado en lo que Dios ha hecho por él, no en lo que él puede hacer por sí. Sé que hay personas que son exitosas, personas muy elocuentes, muy inteligentes, empresarios, gente de renombre, y alguna vez Dios me ha permitido convivir con ellos, pero a final de cuentas hay un vacío en su corazón, en su vida. Siempre están esperando más. Pero para el creyente el contentamiento está basado en la obra del Señor, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho. Mira qué maravilloso es Dios. Somos millones de seres humanos en este planeta, millones a lo largo de la historia ha habido. Pero en nuestro tiempo Dios le plació a Él llamarte a ti y a mí. ¿Qué vio en ti y en mí? No sé. No tenía nada. Bueno, era un miserable. Pero qué maravilloso es que Dios me haya llamado a mí a través de la obra de Cristo por medio de la fe. ¿Y cómo no estar gozoso con ello? ¿Cómo no estar agradecido con Dios por su amor para conmigo? ¿Sí? Que a pesar de no merecer nada, mira, somos malos administradores, hermanos, de verdad. Sí, a la mala muchas veces tenemos que aprender. Yo tuve que aprender a la mala, gastando más de lo que gano, pidiendo cuando no tengo para pagar, gastando en lo que no debiera de gastar y haciendo tantas cosas. ¿Sabe? Dios ha tenido misericordia y siempre ha provisto. Pero tenemos que aprender, no podemos quedarnos en ese estado. Se trata de avanzar, de crecer. Dios nos hizo un llamado a la madurez a través de la Escritura, como creyentes. Y así como en la vida de un niño pequeño empieza, usted ve a aquellos que han sido padres, todos hemos tenido contacto con un bebé, ¿verdad? Y es torpe, desde pequeñito necesita total atención, es totalmente dependiente de su padre y de su madre, más de su mamá. Totalmente dependiente, pero conforme transcurre el tiempo y él va creciendo, va avanzando.
Hoy tengo uno de 14 años, qué bueno que ya aprendió a cocinar. Pero ve, así es la vida del creyente, debe de ir en un crecimiento progresivo. No podemos estar todo el tiempo en la misma condición y en la misma situación. Pero el contentamiento proviene de Dios, está en Dios, en lo que Él ha decretado a través de su palabra, hermanos. Pero necesitamos conocer a ese Dios. ¿Qué decía el hermano Rigo? Si Dios fuera como usted y como yo, viera las cosas como tú y yo las vemos, qué terrible sería, ¿no? Estaríamos acabados, fritos totalmente. Pero Dios es diferente, pero hay que conocer a Dios. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no tiene? Yo le voy a decir una cosa, hermano visitante, persona que no ha conocido al Señor de manera personal y ha creído en una fábula o en un cuento o una enseñanza a veces de padre. Cuando nuestros padres no son inconversos, nos dan lo que tienen, y no por eso es que estén mal. No pueden darte lo que no tienen, es lo que no enseñan. A mí me enseñaron. Mi papá creció en el catolicismo. Bueno, él decía, pero su vida no era congruente con lo que decía creer, y nos enseñaron a adorar imágenes y a adorar ídolos. Y no tengo en contra, no estoy culpándolos, pero hoy a la luz de la Escritura estamos siendo expuestos. Algunos de ustedes muchas veces hemos venido a la iglesia y tenemos un concepto de Dios en nuestra mente, pero no en el concepto de Dios de tal manera como lo establece la Escritura, la palabra de Dios. Un Dios vivo y verdadero, un Dios real que se manifiesta, que interactúa con sus hijos, que escucha las oraciones, incluso aquellas que nos oracionan. Dice la Escritura que nosotros debemos tener cuidado, nuestra lengua tiene poder de vida y de muerte, y que por cada una de nuestras palabras nosotros seremos juzgados. Dios escucha, Dios observa, y no es que Dios sea hombre, Dios está en todo lugar y en todo momento. Semana pasada compartía yo que el cristianismo, dicen por ahí que es la única religión donde su Dios vive dentro de él, en la obra del Espíritu Santo. Así que no te puedes separar de Dios si eres hijo de Dios. Y a veces es incongruente que nosotros como cristianos decimos que conocemos a un Dios vivo y verdadero, pero nuestra vida vive en desánimo, vive en tristeza y vive en amargura. Y no quiero ondear mucho, son normales las situaciones de la vida, las pérdidas, las enfermedades, las situaciones difíciles son parte. Aún sin Cristo teníamos que enfrentarla. La vida, la muerte es una realidad en cada ser vivo. Aún los árboles, las plantas, todos los animales y todas las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tarde que temprano vamos a vivir, pero no somos mera materia. A Dios le plació, dice que fuimos diseñados. Alguien dijo por ahí, se cree que fue tallado a mano. Prácticamente fuimos tallados a manos por Dios, pero no para ser consentidos o chiples, ¿no? Dios nos diseñó a cada uno de manera especial. A cada uno con sus emociones, sentimientos, sus defectos y sus cualidades. Pero dice que fuimos creados a imagen de Dios, y qué maravilloso es. Y no es que Dios sea hombre o mujer, no. Recuerdo que estuve en una clase y había un payasito que era cristiano entrenando a los niños, que dice, Dios tiene manos y Dios tiene ojos. Eso no fue mismo cuando la Escritura compara a Dios con un ser. Pero la Escritura dice que Dios es espíritu. Y es por eso que Él es omnisciente, omnipresente, en todo momento, en todo lugar puede estar. Algo que Satanás siempre está imitando. Dios está en todo lugar, y qué increíble que a esta hora tú y yo estamos aquí y allá en el fin del mundo. Otra iglesia en la misma hora, en el mismo momento está adorando a Dios, y sabe, Dios está presente con ellos. Maravilloso, ¿no? ¿Ah? Conocer a nuestro Dios es el trabajo, es a lo que cada creyente debe dedicarse. ¿Cómo agradarlo? ¿Qué es lo que Él le agrada? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que Él anhela de mí como persona? Y no es que Dios necesite de nuestras alabanzas o de lo que nosotros damos, de lo que nosotros hacemos en la iglesia o para Él. Él es autosuficiente, Él no necesita a nadie. Pero en conocer a nuestro Dios, de ahí se va a derivar ese gozo que del apóstol Pablo hablaba, ese contentamiento. No superficial. Y mira, hermano, dicen que hay muchos caminos para llegar a Roma, yo dudo de eso.
Muchos caminos lo han llevado a que, muchos caminos para llegar al cielo, y la Escritura solamente habla de uno, de Jesucristo, obrando en la vida de aquel que se arrepiente. Pero hay algunos puntos que podemos encontrar para lo que es el contentamiento, cómo alcanzarlo, cómo lograr. Hay varios, yo solamente quiero hablar de 3 nada más en especial, y uno de ellos dice que es la dependencia de Dios. Para poder encontrar el contentamiento de la plenitud que la Escritura habla, está basado en una dependencia de Dios. Implica confiar plenamente en Dios como la fuente de toda necesidad. Confiar plenamente en Dios en toda situación y en toda necesidad de nuestras vidas. Mira lo que dice, rapidito vamos por ahí, Mateo 6:26. ¿Ya están allí? Qué rápidos son ustedes, hermanos. Vamos a tener un concurso de grima bíblico. Mira lo que dice Mateo 6:26. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes muchas más que ellas? Contentamiento. Mira estos animalitos, yo nunca he visto uno trabajar. En su naturaleza viven para hacer lo que están diseñados para hacer, ¿sí? Pero ellos no se afanan, ellos no están preocupados por qué van a comer, qué van a hacer, cómo van a vivir, dónde van a vivir. Puedes ver uno y a otro, y siempre lo maravilloso despertarse en la mañana y escuchar esos, bueno, algunos son demasiados, cuando tienes mucho sueño y no te quieres levantar, son molestos, pero qué maravilloso es escuchar las aves que cantan, sin duda alguna, para el Señor, porque para ellos fueron creadas, lo creo firmemente. Pero ellas no se preocupan por nada. Ellas dependen de su Creador totalmente. Sabe que Dios trae su alimento en su tiempo y en su momento. Pero nosotros como cristianos siempre queremos hacer algo más para saciar nuestras vidas. No es que no trabajemos, discúlpame, no estoy diciendo eso, ¿sí? No es que las cosas caen del cielo. Todos somos llamados al trabajo desde Adán, y no es una maldición como algunos dicen, no es un castigo de Dios. Es una bendición poder trabajar. Muchos no pueden llegar a sus trabajos, muchos no tienen un trabajo y anhelan tener un trabajo. Es una bendición. Lo malo es que a veces nosotros escogemos trabajos que no nos gustan y hacemos el trabajo porque no nos queda de otra, y no vamos al trabajo con gratitud a Dios por lo que nos da, por la bendición que tenemos. Por eso, jóvenes, sé que algunos de ustedes estudian, están preparados, estudian algo que les gusta, porque es lo que va a hacer toda su vida, ¿sí? Algo que le deleite, que le apasione. Que usted vaya a Él y no sea una carga y tengo que trabajar. No, es deleitoso el trabajo también. Pero sin embargo, en el trabajo, Dios nos da la sabiduría. Decía hace un rato, tenemos la mala costumbre de ser malos administradores, y como malos administradores no tendremos finanzas sanas, siempre estaremos en quiebra. Y siempre vamos a estar preocupados. Dicen los que han preparado planes o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Plan financiero, vamos a llamarlo. Que por lo menos la persona que trabaja por lo menos debe de guardar por lo menos un 10% de su salario cada vez que cobra, y en su ahorro, en su cajita, en su puerquito, no sé cómo le llame usted, su alcancía, mínimo debe de haber guardado allí equivalente a 6 meses de trabajo por alguna situación. ¿Cuántos de nosotros guardamos? Tenemos esa disciplina. Mínimo el 10%, dicen algunos, para que podamos tener finanzas sanas. Pero cuando vivimos al día, nos llega el sueldo y ya lo debemos, va a ser imposible, hermanos, tener un contentamiento con lo que ganamos. Y lo triste es que no buscamos ayuda. No te hablo de los que no conocen al Señor, lo hemos vivido en la iglesia muchas veces. Pero no basamos nuestro contentamiento. El apóstol Pablo dice, el verso que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y al principio dice sé, es una afirmación, es algo que comprobó, sé, he aprendido, he encontrado el medio para el cual vivir con contentamiento cualquiera que sea mi situación. Crecimos en una situación difícil como familia. Fue difícil cuando fuimos niños y la única diferencia, ¿usted sabe cuál es la diferencia que tiene la pobreza y la miseria? Sé que algunos nunca hemos tocado, he platicado con mi esposa, dijo, no sé de eso. Y algunas veces he puesto ejemplos a mis niños para aprender a valorar y que vayan creciendo y conociendo que en la vida no todo nos cae del cielo. Pero alguien dijo por ahí que la única diferencia entre la pobreza y la miseria es la limpieza, nada más la manera en cómo te vistes, cómo actúas, cómo vives. Pero las dos tienen la misma escasez, la misma necesidad. A veces no había nada, hermanos. Pero sabe, Dios siempre fue bien en esa situación y lo veo ahora de un punto de vista diferente cuando fui niño. ¿Por qué? Platicaba con una persona compartiéndole el evangelio y me decía, ¿cómo Dios siendo tan bueno y tan lleno de amor permite que un niño pequeño que no ha hecho mal alguno, se quede sin mamá y sin papá, tener que sufrir? Espérame, pero no es culpa de Dios esta situación. Y a veces culpamos a Dios de todas las cosas malas, pero de las cosas buenas no le reconocemos tampoco. ¿Sí? Siempre Dios obra en nuestras vidas de aquellos que son obedientes. Dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y muchas veces vivimos sin temor a Dios. Nuestras decisiones, nuestras acciones, todo lo que hacemos y cómo vivimos, el último que se entera de nuestra propia boca es Dios. Porque le damos gracias, y eso sí le damos gracias, pero no hay una dependencia de Dios totalmente. Me brinqué un poquito, hermano, vamos a rezar poquito en la dependencia de Dios para lograr el contentamiento. La gratitud. Dios es digno de gratitud y reconocimiento de cada una de las bendiciones que Dios nos da en la vida, grandes y pequeñas. Gratitud, vivir con gracia a Dios. Mira lo que dice Corintios, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 57 y 58. ¿Están allí? 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gratitud. Éramos indignos, no merecíamos el favor de Dios, mas sin embargo el Señor nos amó a pesar de lo que éramos y nos llamó y nos pone en un lugar especial. Somos amados en Cristo, hermano, y nadie nos puede amar con el amor que el Señor te ama o me ama. Ni siquiera tu mamá y tu papá puede darte ese amor de esa manera, incondicional, perfecto, total, completo. No necesitas más. ¿Cómo es increíble que a pesar de lo que era, en Cristo Dios me haya amado como si nunca hubiera pecado? O me ame como si nunca hubiera pecado. Y eso es motivo de gratitud, no es obra mía, es de Dios. Y me debe llevar en una constante gratitud con Dios. Y no solo por las cosas buenas que me alientan y me animan, por aquellas cosas difíciles y muchas veces que nosotros consideramos como malas. Dios tiene control de ellas. ¿Qué sería si solamente tuviera Dios control de las cosas buenas? ¿Cómo sería nuestra vida? No, pero sabemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. El problema es que el creyente no se prepara para escuchar las respuestas negativas de Dios cuando Dios dice que no. Y en nuestro deseo nosotros queremos que sea así. ¿Y cuántas veces tomamos malas decisiones creyendo que es la voluntad de Dios y resulta que no? Dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando hay conflictos en una supuesta bendición de Dios, hay inconformidad, no creo que sea voluntad de Dios muchas veces.
Decía Rigo, hay buenos trabajos para él y qué bueno, pero hay que considerar qué conllevan. Trabajar más es tener menos tiempo para congregarte, para invertir en la obra del Señor, y es evaluar qué es más importante. Aunque el dinero es temporal y pasajero, hace falta, es necesario, pero no es indispensable. ¿Ah? Si no, lea un poquito la biografía de Jorge Müller y se dará cuenta de un hombre que vivió en plena confianza y esperanza solo de Dios. Y cada día sostenía a más de 1000, no recuerdo cuántos huérfanos atendía en sus orfanatos este hombre. Todo con la ayuda de Dios. No necesitó dinero ni trabajo. Dios obró en él, con él, y cumplió el llamado que Dios le hizo. Así que gratitud en nuestra vida debe de haber siempre, hermano, hermana, hacia Dios. Sí, gratitud es la fuente de plenitud para nuestra vida en la vida del creyente. Otro punto más que tenemos que considerar también es la paz interior. Y no te hablo de esa caricatura, alguna la viste, ¿no? El mapachito que es del gordito, el Kung Fu Panda, ¿no? Está en su aposento, paz interior, paz interior. No te hablo de esa paz psicológica o mental que muchas veces queremos traer a nuestra mente. ¿Sí? Paz. Una palabra tan sencilla pero tan profunda, hermano. Va más allá de nuestra cognitividad. ¿Sí? La paz de Dios no se basa en tu éxito, en tu desempeño, se basa en sus promesas, en sus verdades. Dice que Él es fiel y permanece para siempre. Sus promesas son fieles. Muchas de ellas se han cumplido, otras se van a cumplir, otras ya se cumplieron en nosotros. Pero día a día Dios, así como a las aves, está sosteniendo a su pueblo, a sus hijos. ¿Sí? Está arraigada y cementada esa seguridad de la presencia y el amor que Dios tiene, incluso en medio de las dificultades. Y vamos a leer un pasaje rapidito. Vamos a Hechos 27, por favor. Mira el apóstol Pablo con qué razón decía que el contentamiento no se basa de tus circunstancias, ni tu situación o condición. En este trayecto, en este pasaje, él iba preso a Roma. No sé si ya lo has leído. ¿Sí? Mateo 27, 21 al 25 dice, Hechos 17, 27, ando mal. Hechos 27, capítulo 27, 21 al 25 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, Pablo iba en un barco hacia Roma preso. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. A punto de perderse, de hundirse su barco, de que todos iban a morir. Miren qué condiciones, y no en condiciones de capitán o de marinero de honor, no, simple preso, ¿sí? Tal vez encadenado. Pero mira lo que dice, paz en tu corazón. Y esa paz proviene de Dios, que a pesar de que todos te abandonen, de que te encuentres solo, tú sabes que Dios está contigo. ¿Sí? Aunque mi padre y mi madre, dice el salmista, me dejaren con todo, a pesar de todo, Dios me recogerá. Dios tiene cuidado de ti, de mí. Por eso es importante que conozcamos a ese Dios, hermanos, en su palabra, en sus verdades. ¿Sí? Así que el contentamiento viene de vivir, de tener una comunión con Dios constante, de atender, de escuchar, de obedecer, de someterse a los principios y verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Es hermoso cuando nuestros hijos nos obedecen y a través de ellos nos honran, nos sentimos contentos, gozosos de saber que nuestros hijos nos aman y por amor obedecen. Bueno, a algunos hay que jalarle las orejas, ¿verdad? Pero qué bueno es, cuánto más Dios cuando nosotros somos obedientes y dependemos de Él.
Buscamos agradarle, buscamos que Él se agrade de nuestra manera de vivir. Y toda ella tiene que ser como una ofrenda que es aceptable. No podemos darle a Dios cualquier cosa y no lo hacemos por ello. No podemos ganar el favor de Dios, hermano, en ninguna de las cosas que hagamos para Él. No importa si usted es el pastor y se la vive en campaña, se la vive en predicaciones, se la vive en todo, menos en agradar a Dios en una vida de comunión con Él. Escuché un pastor que muy reconocido, yo creo que de los teólogos más influyentes hoy en la historia. Él fue misionero muchos años en Perú. Y alguien le dijo: pastor, estás en la cima. Dijo: tienes todo. Dijo: ¿por qué no más programas de radio? ¿Por qué no más campañas? ¿Por qué no más? Dijo: hermano. Y en forma de broma le dice él: ¿y a qué hora voy a ir a pescar? Y dice que lo veía este entrevistador, le decía: este hombre menos espiritual que he conocido. Pero él se refería a pescar a ese pasatiempo hermoso que a ti te gusta. Él se refería a en qué momento voy a estar a solas con Dios, en qué momento voy a estar con Dios. Porque si predico, si estoy en la radio, si voy aquí, después para allá, es estar ocupado toda la vida y no tener tiempo para estar a solas con Dios. Y para mí es más relevante y más importante estar a solas con Dios que todas esas cosas que yo puedo hacer. ¿Sí? Maravilloso cuando nosotros entendemos la obra de Dios para nuestras vidas. Vamos al 11 rapidito porque ya Rigo veo que me está viendo medio extraño. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11. Hermano, humildad en el cristianismo es la virtud, dice, fundamental, implica reconocer la propia dependencia de Dios y la insignificancia del ser humano frente a la grandeza de Dios. No se trata de baja autoestima. La humildad no tiene nada que ver con eso, hermano, sino una actitud de reconocimiento y de la verdad de uno mismo ante Dios. Humildad. ¿Cuánto carecemos, hermano? Yo a veces me he examinado en esa área y digo: Señor, a veces soy tan soberbio, tan arrogante, se me olvida que no soy nada delante de ti. Pero mira lo que dice Mateo 28, Mateo 11, perdón, capítulo 28, verso 28. La expresión, el ser más admirable y digno de admiración es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11 le dije, ¿verdad? 28. Dice 28, 29, perdón: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma. Manso y humilde. Mira, el maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, debiendo haber nacido en castillo, nació en pesebre, dice la Escritura. Sí, de haber entrado en lo más sofisticado a Jerusalén, montó en un burro. De haber nacido en el mejor hospital de su tiempo, nació en un pesebre. La expresión más grande de humildad. Y el modelo que cada creyente tiene a seguir es Cristo. No es Pablo, no es Pedro. Gracias a Dios por su vida, dejaron un legado para nosotros. Pero miremos la máxima expresión de humildad del Señor. Mira lo que dice Filipenses, ahí donde estamos. Regrésate poquito al capítulo 2, por favor. 5 al 8 dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Humildad, hermano, hermana.
Sé que la mayoría de nuestras hermanas son hermosas, pero si su marco de belleza es su cuerpo, hermana, examínese. Si el marco de su belleza es su rostro, su corazón, su interior, no tiene límite su belleza, hermano, hermana. La humildad es aquella persona que sabe reconocer sus limitaciones. Y el único que es digno de todo reconocimiento es Dios. El único que es digno de ser alabado es Dios. El único que es digno de ser exaltado es Cristo. Y mira, dice que Él se humilló. Y de una manera vergonzosa, cuando en el tiempo de Jesús los que iban a la cruz no eran gente común, ordinario, que había hecho una cosa sencilla, era despreciable, era vergonzoso morir en una cruz. Sí, era algo despreciable. Solamente los malhechores, aquellos que habían sido la escoria de la sociedad, tenían el premio, ese honor de morir en la cruz, así como viles miserables que habían sido. Pero nuestro Señor, que dice, el que fue crucificado a su derecha, pero este justo ningún mal ha hecho, dice. Tú y yo merecemos, pero Él no. Mas sin embargo el Señor de esta manera, humildad, tantas faltas nos hace muchas veces, hermanos. Queremos sentarnos en el mejor asiento, queremos ser reconocidos, queremos ser aplaudidos, queremos ser estimados y no somos nada. El único que es digno es el Señor. Que nuestra alabanza, que todo lo que hagamos en este lugar, en este recinto, sea para eso. Mi presencia no es para agradar a nadie, sino solo al Señor. Y mi deseo debiera ser encontrarme con Él en este tiempo, en medio de la congregación, de la compañía de mis hermanos. Adorarle a Él con todo mi ser, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Si levanto mis manos, cierro mis ojos y traen lágrimas, vienen lágrimas a mí por no entender o por querer ver la grandeza, el amor, la misericordia, y al mirarme a sí mismo vil y miserable, ¿qué importa lo que digan los demás si estoy viendo al Señor cara a cara? Solamente en una actitud de humildad, y el apóstol Pablo lo aprendió muy bien, sabe de lo que estaba hablando. La humildad, hermanos, debe de ser característica o distintivo de cada creyente. Pero también con ese gozo y esa alegría que no termina por las circunstancias que vivimos. Le digo una cosa, hermana, hermano. Tu esposa no es sinónimo de felicidad, es complemento. Tus hijos. El único que es completo y total, que provee ese contentamiento, ese gozo, esa felicidad interminable, proviene del Señor, de lo que yo soy en Él, de esa identidad que yo tengo como hijo de Dios. Esa esperanza viva de que un día nuestra vida va a terminar, pero delante de Él vamos a estar para la eternidad. Esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Y no es por nuestros méritos, no hicimos nada. Cristo es el que nos otorgó. ¿Y por qué no adorar? ¿Por qué no servir al Señor con esa devoción, con esa gratitud, con ese contentamiento? Así que quiero animarte esta tarde. Yo sé que hay problemas en nuestra vida, son cotidianos, son parte de nuestras vidas. Ellas están formando un carácter, pero verlo como eso. Cada vez que nosotros enfrentamos una prueba, una lucha, es para que crezcamos y maduremos, para ver si realmente nuestro gozo está en el Señor y poder alabarle a Él en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad. Porque las luchas a todos les llegan, los problemas a todos pasan. No sé, yo cuando era inconverso tenía un montón de problemas y vivía en depresión, en desánimo, vivía desesperanzado, no había nada, vivía el momento. Por eso mi alegría era tan corta, mi felicidad era tan momentánea, solamente dependía de esos eventos. Pero ahora no, ahora veo a un Dios fiel y que me mantiene a pesar, aún si me quedara solo, sé que Dios está a mi lado, Dios camina conmigo, Dios va conmigo. Y eso debe animarnos todos los días a cumplir, a llegar a la meta que Dios nos ha dado, porque tu carrera no termina hasta que vayas a su presencia. Y creo, la muerte es triste en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, pero para mí he aprendido que es la puerta que se abre, que abre la eternidad.
Ya no voy a estar entre los vivos, pero oh, gloria a Dios, voy a estar en la presencia de mi Dios todos los días y cada día. Y qué galardón, qué premio, qué regalo más maravilloso puede compararse a esta condición. Libre de pecado, en perfección, con un cuerpo glorificado, sin los defectos, sin los dolores y sufrimientos y sin el ataque del deterioro de la vida. ¿Sí? Porque alguna vez fui joven como aquellos que me miran medio raro y vieras, no pasaba nada, podía no dormir 2 o 3 días. Pero ahora a mi edad no duermo las horas que tengo que dormir y me anda dando un infarto casi. Los tiempos pasan, pero estar en la eternidad con el Señor va a ser para siempre, sin esos sufrimientos, sin esas debilidades. Así que la próxima vez que el enemigo hable a tu oído, susurre a ti que eres un miserable, que no tienes, que no puedes, acuérdate de esto, ¿sí? Tu felicidad, tu alegría, tu contentamiento está en Cristo. Y sus promesas son fieles y verdaderas y siempre llegará su ayuda, siempre estará allí para ti, para mí, porque Él lo ha prometido. Porque en Cristo tú y yo somos amados, en Cristo tú y yo estamos completos, pero requiere de una relación, de una entrega, de una sumisión. Mira al Señor, siendo el Señor y Maestro, se humilló y puso ejemplo siempre. Cada vez que leo ese pasaje donde lava los pies de sus discípulos, el Señor y Maestro lavando, qué humildad, qué mayor ejemplo de amor por aquellos. Y si realmente ese amor vive en nosotros, yo creo que no será grave amar a nuestros hermanos. No será grave tener empatía con los demás. Y esto nos llevaría a predicar bien el Evangelio, porque podremos ver a todas las personas hechos a la semejanza de Dios. Porque a eso estamos, a eso nos llamó Dios. A vivir en un pleno contentamiento. No podía hablar de un Dios de verdad, un Dios de felicidad, si mi vida está en desánimo todo el tiempo, si está en amargura, si está en tristeza, está en dolor. Eso es lo que hace el Señor, nos cambia de muerte a vida, nos hace nuevas criaturas, como si no hubiéramos pasado el proceso que pasamos de vida en situaciones difíciles. Somos nuevas personas en Cristo, con esa esperanza eterna en los cielos de ver su rostro para siempre. Pero en tanto, en este caminar, solamente esos obstáculos son para que tú y yo avancemos, para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo maduremos. ¿Sí? No hay pretextos, hermanos, hermanas, para servir al Señor. No hay pretextos para no honrar, para no amar, para no vivir en plenitud. Busquemos al Señor de la manera adecuada. Pidámosle a Él sabiduría, la guía y la dirección para vivir en su armonía. Y te digo una cosa, si no estás disfrutando de eso, puede que haya 2 razones sencillas. Haya pecado, estás en rebeldía contra el Señor. O la otra es que no le has conocido. Y te lo dice un mortal que ha vivido, ha experimentado. Y no tengo lo que me gustaría tener, hermano, de verdad. No sé. Yo te dijera cuáles son mis deseos, pero solo son terrenales. Y eso no ayudan para nada. Pero he aprendido a vivir en contentamiento, como el apóstol Pablo dice. Y ha habido momentos y días difíciles de nuestras vidas, pero el Señor ha sido fiel. Así que si este día hoy no has encontrado, yo te animo esta tarde. Entrégale tu vida al Señor. Señor, aquí estoy, yo no te he conocido, no sé qué, me suena un sueño guajiro esto que este loco está hablando. Pero quiero conocerte, quiero vivir apegado a tu verdad, a tu palabra. Quiero caminar contigo. Ayúdame a verte de esa manera para poder disfrutar de los beneficios que tú otorgas a aquellos que están contigo. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Y dígale al Señor esta tarde lo que hay en su corazón. Exprésele lo que usted trae, la carga, el dolor, el sufrimiento, la alegría, el gozo, la tristeza, la necesidad, lo que está pasando. Señor, aquí estoy esta tarde. Dios, gracias te damos esta tarde, aquí estamos, Señor. Agradezco por tu verdad, por tu fidelidad, Señor.